Dios, sintonía aquí en el estudio bíblico de los miércoles, y qué bendición compartir con los hermanos y con todos ustedes que también nos siguen a través de las redes, sea en vivo, sea grupos de hermanos que nos siguen en vivo, otros que lo ven ya mañana en Intercesores y otros que lo ven entre nuestras diferentes páginas, hasta en el canal de YouTube, entre el canal de YouTube Apóstol Ricky Rosado, ahí hay los servicios de la iglesia, el Tribunal Cristiano, muchas otras cosas más que hacemos. Amén. Y usted se puede edificar con todo lo que el Señor pone en nuestro corazón para compartir, porque es una experiencia que le va a enriquecer y le va a edificar. Y un cristiano que está sólido en la oración y que está sólido en la palabra de Dios, es un cristiano que tiene la armadura, ¿verdad? Que tiene todo lo necesario para vivir la vida cristiana de una manera exitosa, ¿verdad? Como predicamos el fin de semana acerca de la paciencia, que es un fundamento para alcanzar el éxito, la victoria. Pues bendito Dios, ¿verdad? Esos son la armadura del cristiano, esos son elementos importantes en la vida de un creyente. Hoy estamos en el capítulo 6 de Marcos, verso 30, amén, trabajando con el Evangelio de Marcos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Se acuerdan que el Señor los envió de dos en dos a predicar en los primeros versos del capítulo 6? Pues ahora ellos vinieron regocijados y dando testimonio. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Mal que eso, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Fíjese que el detalle del Señor, de acerca de irse a lugares de esparcimiento y lugares de descanso, lo que se llama desconectarse o despejarse, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ahí está usted así tan ajorado que se le pasa la hora de la comida, no tiene tiempo para compartir con la familia, no tiene tiempo para usted mismo despejarse o descansar. Pues créame que el Señor vio eso como una problemática. Ya lo pusieron, Grace, ya lo pusieron. Estaba apagado el abanico. Y entonces hay personas que no entienden la importancia del descanso, del desierto. Ese desierto no es tribulación, ni prueba, ni problema. Eso es esparcimiento, tranquilidad, que es importante porque no tienen se le olvidaba a la hora de comer. Y uno no puede estar tan jurado. Lamentablemente a veces los líderes en la iglesia, los ministros, se olvidan del tiempo de descanso. Y eso trae graves circunstancias, eso trae un quemazón espiritual, una fatiga, un cansancio emocional y mental. Y en vez de ser efectivos en lo que hacemos, caemos en problemas. Es más, las circunstancias se aprovechan de lo que te está pasando para cogerte con la guardia baja. Porque ahí a veces donde vienen las tentaciones, donde vienen las crisis, los problemas, por no haber sacado un ratito de descanso, despejarte, porque piensas que por un rato que no estés en la iglesia, por un rato que no estés en la administración o el trabajo del ministerio o cualquier labor, ya todo se va a ir abajo. Y eso no funciona así, hermano. Se va a ir abajo como quiera, pero por otras circunstancias. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ellos salieron con ese propósito. A lo mejor pudieron estar más que un breve rato, ¿verdad? El tiempo que tuvieron la barca, ahorita lo vamos a ver. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y los demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde.
Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. ¡Wow! Poderoso, ¿verdad? Ahora, vamos un poquito más en detalle. Marco ahora está listo para describir el retorno de los 12 después de la gira de predicación y sanidad en Galilea, que ya le había mencionado, dando los testimonios, ¿verdad? Estaban llenos de gozo los apóstoles, llamados así por causa de su misión, que como hemos dicho ya repetidas veces, un apóstol es un enviado, y se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, hechos y palabras, un feliz orden. Y hay uno de los escritores, ¿verdad?, que dice, después de escuchar sus informes, el buen médico, conociendo el cansancio físico y emocional de sus discípulos, les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, solitario, y descansad un poco. El cuidado vigilante de la salud y la fuerza es un deber religioso primario. Cuando no lo hacemos, pecamos contra Dios. Arrebatamos de su pleno uso el instrumento que Él debe tener. Si estamos demasiado ocupados para renovar nuestras energías por medio de un retiro o reposo, estamos demasiado ocupados para servir a Dios de la mejor manera. Por lo tanto, hacemos hincapié en eso, ¿verdad? Como en otras numerosas ocasiones, la pequeña banda tomó un bote y se preparó para el viaje por el lago. Buscaban un lugar solitario, aparte, un desierto. No se dice cuál era su destino, quizás las costas noreste del mar. Muchos fueron allá a pie y llegaron antes que ellos. Si solo había una ligera brisa o viento contrario, la barca se movía lentamente, circunstancia afortunada que les permitía tener un poco de descanso de las multitudes. O sea que el descanso duró el tiempo que se echó la embarcación y ellos iban casi sin remar para cogerlos, porque habían la multitud que los iba rodeando, y eso fue lo que pasó. Pero la realidad es que, volvemos a hacer hincapié en eso, de que Jesús mismo entendió la importancia del descanso, la importancia de recobrar nuevas fuerzas, energía. Hay gente que dice, yo me gasto para Dios. Pues ten cuidado que no te gastes tanto que te vuelvas en un despojo, porque no vas a servir. Tienes que tener el equilibrio, balance, hay que saber correr la carrera. Esto es un maratón y los maratones se corren diferentes a los 100 metros. Anthony, que era atleta, maestro de educación física, y que practicaba correr, ¿verdad? Pues cada una de esas carreras tiene una técnica para correrse, igual que el boxeador. No es lo mismo el boxeador que está comenzando, que lo que pelea son 3 asaltos, que eso es aburrunazo desde que entra, al que va a pelear 12 asaltos, que eso tiene unas técnicas. Cada asalto se pelea, condición física, y cada asalto se pelea. Entonces hay que saber buscar el aire, descansar. Y yo creo que a veces los cristianos que predicamos tanto de balance, nos desbalanceamos en ese aspecto y usamos ciertos criterios que no son los adecuados. Muchos fueron allá a pie y llegaron antes que ellos. Si solo había una ligera brisa o viento contrario, la barca se movería lentamente, circunstancia afortunada que les permitía tener un poco de descanso de las multitudes. Cuando Jesús salió del bote, vio una gran multitud que se le acercaba y fue movido a compasión. Compasión es un término usado en relación con Jesús o por Él, y lo vemos muchas veces que lo está diciendo, y denota una gran piedad que se manifiesta a sí misma en ayuda. Lo indefenso y la confusión de las ovejas sin pastor son proverbiales en muchos de estos países. Acuérdense, yo bregaba mucho con ganado y con la tierra, y por eso muchos de sus ejemplos estaban alineados a esa costumbre o cultura, ¿verdad? O lo que era novedad para ellos. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Entonces Jesús se puso a predicarle y a ministrarle a esa gente que estaban hambrientos de Él.
En agudo contraste con la actitud de Jesús, los discípulos, sabiendo que ya era muy avanzada la hora y que estaba en un lugar desierto, se acercaron a él sugiriéndole que los despidiera para que con seguridad pudieran todavía encontrar un lugar disponible para comprar pan para ellos mismos en los campos o aldeas de alrededor. Jesús resistió la sugestión con las palabras y le dijo, dadle vosotros de comer. En otras palabras, responsabilizó a los discípulos de que suplieran la necesidad, extensivo a la iglesia. A veces hay donde la iglesia pues no quiere entrar, pero se supone que las iglesias seamos tan poderosas, prósperas y bendecidas que podamos suplir necesidades. Nosotros aquí tenemos un sistema que Dios nos ha dado sabiduría para en alguna manera suplir necesidades, y hemos suplido desde comida, hemos suplido ropa, hemos suplido ayuda de salud emocional, hemos suplido para los niños, en la manera que Dios nos provee, nos suple, y como iglesia frecuentemente también hacemos alguna obra social o de hermandad cristiana en esa dirección, porque es función de la iglesia. Quisiéramos tener millones de dólares para no tener que depender de nadie y nosotros seguir haciéndolo. Casi lo hemos hecho en recursos combinados, pero la realidad es que, digo, para el tamaño de iglesia que somos nosotros, pero en realidad es que yo pienso que todavía se puede hacer más. Yo que he estado en el pastorado de Mega Church o de otras iglesias, siempre recuerdo que siempre ayudábamos, y ayudábamos a veces heavy. Hasta en África se levantaban, ayudamos a levantar templos. O yo recuerdo cuando en Haití, que se llevaron 2 vagones. Recuerdo en El Salvador que enviamos, creo que 1 o 2 vagones, cuando aquel famoso, el problema que hubo allá en El Salvador. Y en Miami, cuando Andrews, de aquí salieron 2 vagones de la iglesia que los hicimos en tiempo récord. Y por ahí sigo recordándome de ofrendas, cosas que se hacían, porque el canal de televisión nos daba una fuerza que nosotros nos parábamos y en horas empezaba la gente a llegar en camiones allí a traer, y como el pabellón era tan grande, podía llenar todos los pasillos, y eran vagones que salían, y las alianzas que hacíamos eran extraordinarias. Pues hemos estado en todas esas áreas, ¿verdad? Y uno ha visto eso, y yo recuerdo que este edificio, cuando María, creo que fue, ¿verdad, María? Tengo la foto, los días lo estaba viendo, los recuerdos de Facebook, quitamos todas las sillas, y Surbita, ¿te acuerdas? Y llenamos eso ahí de cosas que ellos trajeron, paletas y paletas, y tuve una semana ahí, el domingo voy a dar servicio, por lo menos hasta el domingo vamos a sacarlo. Y después tuvimos aquí casi 3 vagones, y dando, y nada, hemos tenido compasión, ¿verdad?, en la manera que Dios nos ha provisto para proveer. Ahora, Jesús les dijo, darle vosotros de comer. Tales palabras vienen como un reproche duradero a la impotencia de la iglesia ante un mundo que parece de hambre. La iglesia tiene que ser más proactiva en esas cosas, ¿verdad? A veces nosotros decimos, pero es que somos sin fines de lucro y eso. Pues yo hoy analizaba brevemente. Usted sabe que aquí hay un hospital de Bayamón que se llama San Pablo. Y San Pablo, pues, lo van a vender. Y hay 4 ofertas de hospitales para comprarlo. 3 de esas ofertas de hospitales son non-profit, Auxilio Mutuo, Hospital San Lucas y Hospital Menonita. Y esos son emporios, esos no son, ahí hay millones y millones y son sin fines de lucro. Y lo que quiero decir con esto es que a veces las iglesias no se tienen que limitar porque sean sin fines de lucro. Ahora, como en otras numerosas ocasiones, ahí no es que voy para acá, que vayamos y compremos pan por 200 denarios. El denario era una moneda de plata equivalente en aquel entonces a 20 centavos de dólar, pero representaba un día de trabajo. Si un día de trabajo en Puerto Rico, hoy en día son a 9.50 la hora, son casi $70. ¿Usted sabe cuánto es 200 denarios? Son $15,000. El Señor le estaba diciendo, vete donde Judas y que saque de la cuenta 15,000 y compre, si fuera en tiempo de ahora, ¿verdad?, pan y comida para esta gente. Pero ellos seguida sacaron números
en dólares y centavos y no querían afectar sus recursos, ¿verdad? Jesús los envió a ver cuánto tenían y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. En Lucas habla de que era un niño que los tenía, acá ellos no dijeron quién los tenía. Los 5 panes tenían una pequeña torta redonda, apenas más grande que las que venden nuestros panaderos. Juan agrega el hecho de que tal alimento era la merienda de un muchacho de la multitud. No fue Lucas, fue Juan. Corrijo. Jesús le ordenó que hiciesen recostar a todos, que se reclinaran por grupo sobre la hierba verde. Lo que sigue es la descripción del testigo ocular. Y se recostaron, se tiraron allí en la hierba por grupo, de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Qué logística tenía eso? Pues yo no sé. Pero algo les pidió el Señor en la manera que se distribuyeran, se organizaran. Algo sabía en aquel entonces que era la mejor manera, la forma, pues no sé. La cuestión fue que lo sentaron así. Lo que significa es que todo tiene una logística, un diagrama, una planificación. La vida no podemos vivir a lo loco, como mucha gente que pretende hacer las cosas sin sentarse a planificar. La Biblia es muy clara en la planificación, Proverbios lo enfatiza, los evangelios lo enfatizan, las parábolas del Señor, de organizarte. David y Salomón hablan de que tú no haces la guerra a lo loco, todo tiene que tener una estrategia. Pues la vida demanda eso, ¿verdad? Y los ministerios también tenemos que ser responsables en ese sentido. Actuando como Señor y anfitrión, Jesús tomó los panes y los peces y en una actitud que caracterizaba al Señor, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Los discípulos que una vez se veían tan renuentes, ahora estaban absortos en el milagro mientras ponían delante a la gente los panes y los peces. O sea, ellos veían que cada vez que metían la mano en la canasta, salían panes y peces, panes y peces, panes y peces. Y comieron todo. Dice que unos 5,000 hombres, y no cuentan las mujeres y los niños, aunque las mujeres y los niños no sobrepasarían, ¿verdad?, a los hombres, porque pues andaban, casi siempre los hombres andaban solos, algunas mujeres acompañaban y algunos niños. La palabra griega estaba vinculada a los animales y significaba apacentar, engordar, sentirse llenos o satisfechos de comida. O sea, esa gente se sintieron, se saciaron, comieron, repitieron, ¿verdad? Se pusieron como timba. Básicamente lo que significa en puertorriqueño. Los discípulos recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, una por cada discípulo, para que la fe se le aumentara y vieran que el Señor multiplica en abundancia. Y esta es una de las experiencias bien poderosas de esta enseñanza de Marcos, que ustedes saben que después hubo otra multiplicación de 4,000 también. El verso 45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. El Señor se quedó. Más adelante vamos a ver qué dicen los comentaristas, por qué el Señor se quedó. Es la hipótesis que ellos tienen. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús se fue a su tiempo de soledad, de tranquilidad, a hablar con el Padre. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. El mar era el lago, acuérdense. Por eso es que lo podía ver de la montaña. Y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, hay otra versión que dice con angustia y dolor, con desesperación. Porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Marque esa palabra, quería adelantársele. Porque es como si le hubiera gastado una broma. Y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y eso hay que marcar, endurecidos sus corazones. Pero
aunque los comentaristas no lo relatan, acuérdense que ya Jesús había aquí en Marcos, había hecho un milagro de la tempestad, ¿se acuerdan? Que cuando él estaba durmiendo y empezó las olas y iban a zozobrar, lo levantaron y él dijo, hombres de poca fe, y calmó los vientos, los reprendió, dice la palabra. Pero aquí hay otro relato bíblico que en otro de los evangelios lo compara cuando invita a Pedro. Aquí se omite, que es raro que es el evangelio que Pedro está dictando, pero en los otros evangelios hay otro relato en medio de una tempestad que Jesús se acerca y entonces Pedro, cuando los ve que estaban todos asustados y confundidos, le dice, Señor, si eres tú, porque creían que era un fantasma. Y se dice, hay una leyenda que dice que cuando los marineros en esa época estaban en momentos difíciles, si comenzaban a ver figuras o fantasmas, era que estaban a punto de zozobrar o morir. Entonces, por eso es que Pedro reacciona y le dice, a esa expresión que le dice que si era él, que lo dejara ir, ¿verdad?, hacia donde él estaba el Señor. Pero no fue así, en esta ocasión no lo ilustra de esa manera. Lo ilustra de otra manera que también es muy emocionante, ¿verdad?, y muy especial. Jesús los hizo entrar en la barca y dirigió a sus discípulos en la barca para ir a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. El vigor de la coacción puede significar impelir. Era aparentemente necesario por causa de una excitación mesiánica en el ambiente. ¿Qué significa eso? Que Jesús comprendía que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, Juan 6:15, y no quería que sus discípulos participaran en el movimiento. Jesús sabía que esa gente estaba tan excitada y había multiplicado panes, había sanado enfermos, había hecho unas cosas tan extraordinarias que dijeron, este es el Mesías, este es el rey, este es el que necesitamos aquí. Y había grupos ya preparando grupos electorales, grupos de avanzada, vamos a traducirlo acá, grupos para financiar la campaña de Jesús. Todo se estaba organizando. Y Cristo no quería que los discípulos lo oyeran porque entonces o se turbaban más o se excitaban también y entonces le metían más presión. Y él no vino a eso. Su reino no era de este mundo. La liberación no iba a ser porque iba a ser un nuevo imperio. Ya eso estaba ya trillado. O una nueva guerra. No, era un reino espiritual. De transformación para la eternidad, para que vivamos en ese nuevo mundo donde será de paz y no habrán estos pugilatos que hay acá abajo, ¿verdad? Que nos tienen activos y nos entretenemos porque la realidad es que llega un momento que uno también se cansa de la cosa. Ahora, sin embargo, como el lago tiene forma ovoide, Betsaida pudo haber sido descrita como en la otra ribera, desde la costa oriental. O sea, que llegaba de un mismo lugar, pero estaba en la misma ribera. El efecto del viento contrario puede haberlos impulsado a la costa occidental de Genezaret. Anteriormente los discípulos habían tratado que Jesús enviara a la gente a sus hogares, ahora que ya estaban satisfechas sus necesidades de enseñanza, sanidad y alimentación. Jesús estaba gentilmente dispuesto a enviarlos. Él mismo estaba impulsado a ir al monte a orar. La muerte de Juan y la actitud de la gente marcaron otra crisis en su carrera que requeriría oración y meditación. ¿Acaso tuvo que hacer frente otra vez a la tentación de ganar las multitudes mediante la aclamación popular antes que por el camino de la cruz? ¿Sabe? Los comentaristas aquí están haciendo el análisis. Estaba la muerte de Juan, estaba toda esta cosa, ahora los discípulos de Juan y todo el mundo estaba aclamando, tan molesto con Herodes, tan molesto con la religión, tú eres la alternativa. ¿Qué es lo que pasa? Estamos molestos con el que gobierna, estamos molestos con los rojos, con los verdes, con los qué sé yo, que vamos a traer otra cosa. La gente a veces no sabe ni lo que quieren, ni saben si eso es lo que les conviene. Y entonces, en la desesperación o en la ambición de poder o sentirse representado, pues escogemos, y a veces escogemos lo peor. Porque el ser humano vive de excitaciones emocionales. Y si no sabes controlar tus emociones, vas a caer en la trampa. Pues Jesús también estaba evitando caer en esa trampa, porque Jesús tenía también una
cuerpo humano con emociones y sentimientos, ¿verdad? Que tenía que estar controlándolo desde la dimensión espiritual. Así que por un tiempo los discípulos estuvieron separados del Señor, ellos en medio del mar y él solo en la tierra. Desde las montañas donde estaba orando, que miran al mar de Galilea, a unos 230 metros bajo el nivel del mar. O sea, ya el lago estaba bajo el nivel del mar, la montaña no tenía que ser tan alta para poder ver para allá. Jesús pudo ver a los discípulos remar con gran fatiga, verso 48, porque el viento les era contrario. El lenguaje fuerte, estaban remando angustiados. Moffat traduce, luchaban mientras remaban contra las olas. La expresión con gran fatiga significa ser examinados por el tormento, atormentados, acongojados. O sea, se unieron toda la fatiga, como decimos por ahí, se unió el hambre con la miseria, el hambre con el deseo de comer. Y entonces estaban con la fatiga que le producían aquellas olas y los vientos y el mar picado, versus la parte emocional de ellos viéndose luchando después de un día de cansancio, agotados, angustiados, acongojados. Estamos aquí en medio de otro problema más. Por lo tanto, sin duda estaban luchando no solo por el viento, sino también por la realización de que la tormenta había venido en el camino del deber y que aquel que los había enviado estaba ausente. Entonces ahora tampoco estaba el Señor aquí, que ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores hacer grandes milagros. Somos parte del equipo del superhéroe y no está aquí. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, entiéndase las 3 de la mañana, porque las vigilias comenzaban a las 6 de la tarde, de 3 horas, de 6 a 9 la primera, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera, y como fue entre esa cuarta comenzando, era entre 3 de la mañana y 4 de la mañana, Jesús vino a sus asediados discípulos andando sobre el mar, y literalmente con el objeto de pasarle. Jesús lo cogió tan en broma que le estaba diciendo a Dios, iba a pasarle de largo. Como en el caso de los discípulos de Maús, ¿se acuerdan que también se le acercó el Señor y estuvo con ellos y ellos hablando y al rato se dieron cuenta que habían estado hablando con el Señor? El propósito era probar y por la prueba fortalecerlos en la fe. Espantados por lo que parecía ser un fantasma, tanto como alarmados por miedo que pasase junto a ellos, los discípulos le gritaron. No era una aparición, todos lo veían y se turbaron. Pero no se turbaron necesariamente por miedo, se turbaron porque mira lo grande que es este hombre, que puede llegar donde estamos nosotros en la necesidad, y inclusive la está pasando también que está jugando ahí con las olas, y nosotros aquí atribulados. Porque no podían comprender a ese hombre que había calmado la tempestad, alimentado a millares y que ahora venía a ellos andando sobre el mar. La palabra endurecido sugiere al concreto cuando se ha fraguado. Superficialmente ellos con frecuencia estaban sorprendidos y maravillados, pero su sorpresa les duraba poco y tenían poca profundidad. ¿A usted no le pasa eso? Que Dios hace un milagro requete grande con usted. Usted está 1 o 2 días gozándoselo. Y una semana después, por una tontería, usted está atribulado, sin esperanza, diciendo, Dios se ha olvidado de mí. Y rayos, si hace unos días te calmó la tempestad. Hace un día te sacó del lobo cenagoso. Puso tu pie sobre peña. Estabas a punto de perder la casa, los nietos, los hijos, la abuela, la suegra que se pierda. Tampoco así. Y Dios te devolvió todo eso y te bendijo y te prosperó. Y te lo gozaste. Y nosotros somos tan duros que nos olvidamos de eso. O sea, no criticamos a esta gente. Porque ahí te dice, mira, y viendo esos milagros. Pues que tú has visto milagros en tu vida y en mi vida. Y yo a veces me paro y hago, y digo, el Dios que lo hizo, lo vuelve a hacer. Déjame cogerlo con calma. Porque si cuando íbamos a perder aquello, Dios se metió. Si cuando nos diagnosticaron esto, Dios se metió. Que cuando la mujer y Dios la trajo de nuevo.
Pues lo vuelve a hacer el Señor. Vamos a confiar de nuevo. Vamos. ¿Qué hicimos aquella vez? Si hicimos algo. Y si, si nosotros no hicimos algo, pues vamos a confiar en Él porque Él lo hará. Y no me importa cómo lo hizo, me importa que Él lo vuelva a hacer. Cómo lo haga, si lo hace durmiendo en la embarcación y reprende los vientos, o si pasa por allí jugando. Y entonces, de eso se trata, porque a veces nosotros nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho. Y esa forma, esa tendencia de regresar a la dureza espiritual, es una de las más profundas tendencias del corazón carnal. Ese es el corazón carnal. Si este milagro nos parece misterioso, recordemos que aquellos que fueron testigos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y el Señor le dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Esta vez no tuvo ni que reprenderlo, se subió en la barca. No tuvo ni que reprenderlo, se subió en la barca. Al momento que se subió en la barca, se calmó todo aquello. Porque el Señor lo hace de diferentes formas y maneras. Vamos a terminar con estos versos del 53 al 56. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. O de momento, de nuevo, la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban, ¿quedaron qué? Mire esto, el Señor se bajó, caminó por las calles, caminó por las aldeas. No dice que predicó un mensaje, no dice que trajo ningún testimonio ni ninguna enseñanza. Ellos reconocieron quién era, ellos oyeron de lo que el Señor había hecho y trajeron los enfermos, los ponían en las calles. O sea, Jesús pasando y la gente en las calles. Y tan solamente les rogaban que les dejase tocar el borde, alguna vestidura. Y Jesús no va pasando con la sombra, con el aire que cuando se movía, el que podía tocar. Y se levantaban los paralíticos, los enfermos que estaban en los lechos, los que estaban desahuciados. Fíjese que no dice que en ningún momento predicó, impuso mano, oró. Esa campaña de Jesús de las más extraordinarias, no hubo que hacer nada. Él llegó y la unción estaba allí caminando. Y la fe de la gente, parece que oyeron el testimonio de la mujer del flujo de sangre. Parece que oyeron el testimonio de la hija de Jairo. Parece que escucharon el testimonio del leproso. Parece que escucharon y dijeron, si el Señor estaba aquí. Y a veces nosotros queremos todo un protocolo. Que sea el pastor el que me ore. Y que me unja, y que me llame frente al altar, y que llame a los ancianos de la iglesia, y que haga esto y haga lo otro. Y yo he oído gente que ha dicho, si yo llego al templo me sano. Y he oído gente decir, si lo oigo al pastor predicar, nada más cuando lo oiga predicar me sano. Tú tienes que marcar tú la fe. La fe tuya. Yo he oído gente que decía, si yo llego a la campaña de Gigi Ávila, y viajaban a pie en esos países, y los llevaban en camilla, llévame allí, ponme allí, ponme allí. Y a veces la gente decía, si yo llego a esa campaña me sano. Y entrando por los portones, que me mande un pañuelito ungido. Me acuerdo que Gigi entonces le mandaba, y la gente abriendo los sobres, tocaban eso y se sanaban. Gente que había estado en droga, gente que había estado en alcohol, tocaban eso y se sanaban. Es que es la fe de la gente en el poder de Dios, en el Señor. Y esto es poderoso porque uno pudiera coger estos versos y tratar de decir qué pasó ahí. Dice que caminó por las calles y sacaban los enfermos. Y decían, si lo podemos tocar, o trataban de tocarlo, algunos con escucharlo. El Señor lo que iba era bendiciendo a la gente y caminando. Hermano, no dice, yo lo estoy añadiendo que iba bendiciendo. Dice, porque ahí no dice nada de eso. Ahí lo que dice que
Y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer, ¿qué? De todas partes, enfermos en lechos, a donde oían que él estaba. ¿Ves? Oían, y decían, mira, el Señor está allí, el Señor está allí. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde, no el traje, el borde de del manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Yo me voy porque con ese milagro así tan grande no hay que buscar más nada. Poderoso Dios. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Porque conforme a tu fe, te será hecho. Padre, te doy gracias por la palabra, por la unción. Toca a la gente, bendícele. Y que ellos puedan agarrar esta palabra y llenarse de esa fe y creer por su milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Honramos a Dios con ofrendas, como lo hacemos aquí en la gente de la casa y los que nos siguen. ATH Móvil CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Bendito Dios, Dios te cuide.